¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya listos para regresar a clases? Sí. Muy bien, me da mucho gusto que ya se empiecen a retomar, o la mayoría de las actividades pues ya están retomadas después de este tiempo de la pandemia, y me da mucho gusto también ver a todos ustedes hoy en esta mañana. Gracias por estar aquí, por tomarse ese tiempo para poder aprender, escuchar de la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para todos nosotros en esta mañana. Antes de empezar, si me ayudan inclinando su rostro, haciendo una pequeña oración, y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Él iluminándonos, que sea Él guiándonos a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por toda la gente que está aquí reunida, por todos los hermanos, porque somos esa gran familia que tú planeaste, que tú quisiste, Señor, desde los principios de la tierra, desde la creación. Padre, gracias por los hermanos, gracias por esta casa, y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, entrando hasta nuestros corazones, a nuestra mente, y que puedas hablarnos claramente con este mensaje. Sabemos que es importante la familia para ti. Sabemos que tú la creaste y la diseñaste, Señor, y hoy vemos familias aquí reunidas, escuchando de tu palabra. Sabemos que están con un corazón dispuesto, y Espíritu Santo, sé que tú hablarás a cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿están listos? Empezamos con la palabra del día de hoy, y vamos a hablar acerca de la familia, precisamente. La persona que tienes a un lado, atrás, adelante, pues es parte de la familia, ya sea de tu familia de sangre, hijo, hermano, tío, primo, etcétera, papá, o bien es parte de la familia espiritual que Dios nos ha dado en este tiempo. Eres parte de Casa de Oración, eres parte de este lugar, y al aceptar a Cristo Jesús en la cruz, eres parte también de la familia de Cristo, y ahora todos somos hermanos, ¿verdad? Por eso cuando nos saludamos a veces, pues nos decimos hermano, hermana, bendiciones, etcétera, ¿no? Porque somos parte de esa familia. Y quiero concentrarme en que este plan, este nombre, este grupo, esta forma en que nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos, convivimos, que se llama familia, es un plan directamente de Dios, y es un plan que está pensado desde la creación del universo. Desde que Dios nos planeó, nos creó, estaba pensado para que nosotros viviéramos en familia. La familia no es un invento de la política, no es un invento de la sociedad, no es un invento del país o de la ciudad donde vivimos, sino la familia es una creación directamente del corazón de Dios. Entonces, aunque escuchemos quizá afuera o normalmente en nuestro día a día ataques a la familia, a cómo debe ser una familia, a que ya no hay familias, a que ya las familias son muy diferentes de como las conocíamos, debemos de recordar la familia tal cual la planeó Dios. Y vamos a ir a Génesis 2:18. Recuerden que hay Biblias en la parte de atrás. Si no trajeron su Biblia, la pueden tomar prestada e ir leyendo ahí con nosotros. Si no, también aquí se va a proyectar, y si no, pues entonces ya nada más escuchan los versículos que vamos a estar leyendo. Así que no se preocupen, no hay pretexto para escuchar o leer la palabra de Dios. Dice en Génesis 2:18, después Dios, el Señor, dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida, o una ayuda idónea.
Estamos aquí viendo cómo Dios, desde el Génesis, que es el primer libro, que es la creación del mundo, nos está hablando acerca de una familia. Nos está hablando acerca de que no está bien que las personas, que el hombre, esté solo. Y por eso le crea a su pareja. ¿Para qué? Para formar una familia. Seguimos ahí en Génesis, nos vamos ahora a Génesis 12:1. Y es el momento en el que Dios llama a Abraham y dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Seguimos en Génesis y seguimos hablando acerca de la familia. Y esa bendición que leemos aquí sigue firme hasta el día de hoy. Es decir, en el nombre de Cristo Jesús somos benditas todas las familias de la tierra. Vamos a Deuteronomio 6:1. Y nos habla también aquí acerca de la familia. Dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú Israel y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, para que sus días sean prolongados. ¿Sí? Entonces, Dios está dando sus mandamientos y está pidiendo que a través de ¿qué? De la familia se enseñen estos mandamientos para poder tener una vida larga o sus días prolongados. Así aquí también dice eso. Para que tengamos días prolongados, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios está pensando en la familia en todo momento, y no podemos quitar el tema de la familia cuando leamos la Biblia. Lo debemos leer siempre con esos ojos de que Dios piensa en la familia. Vamos ahora a Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Seguimos viendo cómo Dios nos está hablando y está pensando ¿en qué? En familia, exactamente. ¿Sí están poniendo atención o no? Sí, bueno, entonces, Dios está pensando en... ahora sí, sale, perfecto, muy bien. Todos estos pasajes los vemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos también que Dios pensó en la familia. ¿A dónde llegó Jesús? ¿A un palacio siendo rey? ¿Llegó a un altar? ¿Llegó a un templo para que lo adoraran? ¿A dónde llegó Jesús? A un pesebre acompañado de su papá, de su mamá. Llegó a una familia. Amén. Y toda la vida de Jesús no la podemos entender si no la entendemos en el marco de la familia. Se conocía que Jesús era carpintero. ¿Por qué? Porque su papá era carpintero. Estuvo siempre con él. Vemos también a su mamá muy activa a lo largo de el ministerio de Jesús y aún después de su muerte. Y en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, nos habla también que Jesús va a regresar. ¿Y por quién va a regresar Jesús? Por la iglesia, que es su novia. Y cuando regrese, ¿qué va a haber? Una boda, ¿sí? Está enmarcado también el regreso de Jesús en el concepto
en el marco de una familia. Amén. Entonces vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos está hablando la Biblia de la familia. Y si regresamos a Génesis, vemos que en el capítulo 1 nos dice que Dios creó al hombre y lo creó varón y hembra. En el capítulo 2 nos explica ya más a detalle de dónde creó Dios a Eva, a la compañera de Adán. ¿De dónde la creó? Eso, no, ya 10 les vamos a poner a todos ustedes. De la costilla, de las entrañas del varón, cerca del corazón. Entonces la familia sale del corazón del hombre, cerca del corazón. Y ahí es donde lo debemos de tener, en ese lugar. ¿Sí? Seguramente para todos nosotros lo más preciado que podemos tener no es un carro, una casa, un teléfono, unos tenis, ahora que cuestan muchísimo o lo que sea, sino lo más preciado seguramente que nosotros tenemos es nuestra familia y podemos dar hasta lo que no tenemos, lo imposible, para que nuestra familia esté bien. Y en el pueblo judío también los mandamientos, como ya lo veíamos, estaban en torno a la familia. La enseñanza que Dios había mandado estaba en torno a la familia. El Shabbat, que hasta el día de hoy lo recuerdan o lo celebran los judíos, se da también en un entorno familiar, ¿sí? El Shabbat es el día de descanso para los judíos y es donde recuerdan que Dios los liberó de Egipto, ¿sí? Y Dios manda también en la misma Biblia a decirle al pueblo que deben de recordar este día y se deben, aparte de congregar ellos en una sinagoga, que digamos pues es el equivalente a la iglesia que tenemos nosotros, pero ellos también se deben de congregar en familia a meditar y a recordar lo que Dios hizo por ellos. Nosotros al venir aquí también a la iglesia lo debemos hacer en familia, ¿sí? Las actividades de la iglesia, que hemos hecho cosas para jóvenes, que tenemos escuela también para los más pequeños, reunión para mujeres, reunión para varones, etcétera. Todo está en torno a el tema de la familia. Y vamos a ver ahora en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, una historia de un rey, precisamente, con un entorno familiar pues muy peculiar. Dice, bueno, leemos versículo 1 y 2, y es el reinado de Josías, algunas Biblias lo tienen así por título, y dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, ¿sí? Era pues un niño prácticamente cuando tomó esa responsabilidad. Dice, y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yadidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado, o en la versión que están leyendo dice, en todo el camino de David, su padre, sin apartarse un ápice o sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pero resulta, bueno, aquí dice que hizo todo de acuerdo a como Dios le había dicho, y lo hizo como o tomando en cuenta el ejemplo de su padre David. Pero realmente David no era su padre directo, digamos, ¿sí? Era un antepasado, su abuelo o tatarabuelo. Este Josías tenía un padre y un abuelo que vamos a leer más adelante quiénes eran.
Pero vemos aquí que Josías hizo todo de acuerdo a como Dios le había dado, es decir, fue un buen rey. Incluso Dios le dio la oportunidad de llevárselo antes de que estuviera con él, de que falleciera, antes de ver toda la destrucción que Dios iba a hacer contra el pueblo judío por los pecados que habían estado cometiendo. Vamos a ver ahora quiénes eran los papás de Josías, porque si Josías hizo todo lo recto de acuerdo a lo que Dios le había dado, seguramente fue porque tenía una familia que lo apoyaba, una familia que le enseñó acerca de Dios, de lo que debía de hacer, le enseñó los mandamientos y le enseñó cómo reinar. Así que vamos a, nos regresamos un capítulo, vamos a Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21, y ahí vamos a ver acerca de su padre, que fue Amón, ¿sí? Y dice que su padre Amón hizo todo lo que Dios le dijo. No, dice, hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces quiere decir que tuvo un padre malo, ¿sí? Vamos a ver si su abuelo fue mejor. Segunda de Reyes 21:2, dice Manasés, que es el padre de Amón, dice, pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el padre de Josías hizo las cosas bien, nos dice la Biblia, hizo todo de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Su papá, Amón, hizo todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Su abuelo de Josías, Manasés, hizo todo lo que Dios le había dicho que no hiciera, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo incluso Josías no tenía, o en el entorno familiar que tenía, no tenía manera de poder aprender acerca de las cosas que verdaderamente debía ser lo que Dios le había dicho. Sin embargo, sí tenía un ejemplo, el ejemplo de su padre y de su abuelo, de cómo no hacer las cosas. Él, a pesar de que entró al reinado a los 8 años y seguramente pues convivió muy poco con su padre y seguramente con su abuelo, tenía noción de él, solamente porque por los escritos que hay de los reyes, él decidió al momento de entrar al reinado, al momento de que tuvo esa responsabilidad, cambiar ese entorno familiar, cambiar el destino de su familia y ser ahora sí un buen rey y hacer las cosas que Dios le había hecho. ¿Qué mensaje nos deja esto? Que no importa la familia de la que hayamos venido, cómo hayan sido nuestros papás, cómo hayan sido nuestros abuelos, nuestros tíos, si los conocimos, si no los conocimos, lo importante es la decisión que nosotros tomemos de cómo va a ser nuestra familia a partir de que nosotros tomamos esa responsabilidad o esa decisión de hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces aquí no hay nadie que por la familia que tiene está incapacitado de servir a Dios o de ser buen hijo de Dios. Aquí no hay pretextos de decir que por el lugar de donde venimos o de donde nacieron, no es posible servir a Dios o hacer las cosas, obedecer a Dios y hacer las cosas que Él nos mande. La decisión la tenemos todos y cada uno de nosotros. Y no debemos de poner de pretexto también, es que mi papá era así y entonces yo por eso soy de esta forma, ¿sí? Mi papá no era muy cercano a lo mejor con sus hijos, entonces yo con mis hijos tampoco voy a ser así. Mi papá nos abandonó, entonces yo también voy a replicar eso, ¿sí? Muchas veces tomamos esas tradiciones o esas historias familiares
para justificar lo que nosotros hacemos o cómo nosotros actuamos, ¿no? Un pastor decía, a veces vienen la familia y siempre se quejan de que, es que mi papá era así, o mi mamá, o mi familia es así, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que los González somos serios, entonces no nos podemos reír. Los González no bailamos o no danzamos, no nos podemos alegrar, entonces en la alabanza debo de estar serio y no puedo cantar, ¿no? Los Contreras, pues siempre estamos en contra de todo y entonces todo lo veo mal y no puedo disfrutar la vida. Y a veces nos tomamos muy en serio ese papel del entorno familiar. Pero nosotros tenemos esa disposición en nuestro corazón para poder cambiar y transformar la familia en la cual nosotros queremos ser, ¿sí? ¿Cómo queremos ver nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia? ¿La queremos ver con esas cargas que nosotros le podemos dar o la queremos ver levantándose ellos mucho más que nosotros, siendo nosotros o los padres plataforma para los hijos, y que quizá en muchos años recuerden al abuelo que les enseñó a andar en los caminos rectos y justos del Señor? Muchas veces se ha criticado también a la iglesia en los entornos sociales, porque se pensaba o se decía que la iglesia solo aceptaba una sola forma de familia, ¿no? Que solo se aceptaban familias que tuviera un papá, una mamá y sus hijos, y que familias diferentes no eran aceptadas en la iglesia. Generalmente, pues todos los que critican, o la mayoría, por no decir todos, pero más del 90% de las personas que critican a la iglesia es porque no han experimentado verdaderamente lo que es una iglesia, o no han leído ni siquiera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vemos familias con muchísimos problemas, familias muy diferentes, familias donde quizá hubo un papá ausente, donde quizá no hubo una mamá, donde los hermanos se peleaban a muerte, literalmente. Sin embargo, esto jamás los descalificó para que pudieran servir al Señor o para que voltearan sus corazones al Señor. Si recuerdan, la familia de Noé, pues no era una familia perfecta, ¿no? Noé, el hombre que era justo, el único justo, dice la Biblia, antes del diluvio, y que por eso le encargó a él, a Noé y a su familia hacer el arca. ¿Qué hizo Noé después de que vino el diluvio, de que se secaron las aguas y pudo salir a la tierra? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Creó un altar y después se emborrachó y después se peleó con sus hijos porque lo habían visto desnudo, y bueno, viene todo un drama familiar. La familia de Abraham, el hombre que dice que es el amigo de Dios, un ejemplo, el padre de todo el pueblo judío. ¿Qué hizo cuando se vio en peligro y le preguntaron quién era la persona o la mujer que lo acompañaba? Mintió, negó a su esposa, ¿sí? Tampoco era una familia ejemplar. David, que es, digamos, quizá el ejemplo que más conocemos, ¿no? David tenía una familia ejemplar, fue fiel hasta la muerte, ¿no? También tuvo problemas. Sin embargo, Dios vio el corazón de David y fue una persona que estableció el reino judío aquí en la tierra, y que es considerado por la Biblia, por Dios, como el hombre que conforme a su corazón. Amén. Entonces nosotros no estamos sujetos o amarrados, encadenados a nuestro pasado o al pasado de nuestras familias, sino Dios nos da una oportunidad en cada momento para poder voltear nuestros corazones hacia Él. En el Nuevo Testamento, no sé si recuerden, a un personaje que se llama Timoteo. Es un personaje que el apóstol Pablo le tenía un gran aprecio y que hablan muy bien de él en la palabra. Vamos a 2 de Timoteo 1:5.
Y vamos a ver cómo se nos presenta aquí. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está hablando a Timoteo, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Habla de su abuela y habla de su madre. ¿Y de su papá? Pues no sabemos nada de él, ¿verdad? No sabemos, quizá tenía también un padre ausente, quizá no, pues no le enseñó los mandatos de Dios. Vamos a Hechos 16:1 y vamos a conocer un poco acerca del padre de Timoteo. Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ya ahí, cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero, ¿qué dice? De padre griego. Entonces ya conocemos un poquito acerca del papá de Timoteo. ¿Y por qué se habla en el otro versículo que había aprendido de la fe que había aprendido de la fe en relación a lo que le había enseñado su abuela y su mamá? Porque vemos aquí que el padre pues no era creyente y al parecer pues nunca se convirtió, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, aquí vemos otra familia que no era como cree la gente que hay familias en la iglesia, con la familia perfecta, con los papás que se llevan muy bien y los hijos bien educados, etcétera. Aquí vemos también que Timoteo era parte de una familia quizá con problemas que podemos tener todas las familias. Vamos a Filipenses 2, 19 al 22 y vemos aquí cómo se expresa Pablo, el apóstol Pablo, acerca de Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Entonces, a pesar del trasfondo que tenía Timoteo, esto no lo descalificó para que pudiera ser un servidor de Dios, para que pudiera seguir los pasos de Dios. E incluso fue de gran estima para el apóstol Pablo. Tanto que él lo veía como un hijo y reconocía en Timoteo un accionar, un actuar, como si viera también a Pablo como un padre. Entonces, a pesar de que Timoteo no tenía padre, pudo encontrar también esa figura en el apóstol Pablo. Y eso es lo que la iglesia debe de formar o debemos de integrarla. ¿Sí? Aquí debemos de encontrar esa figura paterna que quizá algunos no tienen, no tuvimos. Esa figura materna, esa figura de hermano, esa figura de hermana. Somos eso, una familia. ¿Sí? Y no porque quizá en nuestra familia de sangre no pudimos tener más hermanos o el papá no es como nosotros lo hubiéramos querido. Eso no nos descalifica para poder nosotros servir a Dios, para poder voltear nuestro corazón a Él, entregarnos completamente a Él y ser buenos hijos. Dios mismo nos pone la familia como ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros nos convertimos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre. Jesús mismo le hablaba a Dios como un padre. Nosotros le podemos hablar a Dios como
nuestro Padre. Entonces, debemos de enmarcar siempre todas nuestras peticiones, todo nuestro actuar en este contexto de la familia. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Esto nos lo dice el apóstol Pablo, precisamente. Al momento en que nosotros nos convertimos, dejamos atrás lo viejo. ¿Y qué puede ser eso viejo? También nuestro pasado familiar. Y dejarlo atrás no quiere decir que ya no le voy a hablar a mi papá, ni a mis abuelos, ni a mis tíos, ni nada, ¿no? Dejarlo atrás es que ya no estamos encadenados a ese pasado. Ya no estamos encadenados a eso que quizá nosotros sentimos que nos condena porque venimos de X o Y familia. Al momento en que nosotros aceptamos a Cristo, hay una conversión completa en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahora somos parte de una nueva familia. Y esa es la familia de Cristo, la familia de Dios. Así que ya no pensamos como los González, como los Contreras o como cualquier otro. Ahora pensamos como la familia de Cristo. Ahora en nuestra mente está la mente de Cristo. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos dice: y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Amén. Ya no vive entonces, ahora voy a buscar otro apellido, los García, aquí los López. Ahora vive Cristo en mí. Y esa conversión debemos de entender que no se da de manera espontánea o como una varita mágica, que a veces eso es lo que nos hace retroceder más en nuestro cambio y en nuestra transformación de familia o en esta nueva adopción a la nueva familia. Porque a veces cuando estamos en Cristo, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pues todavía tenemos acciones de los García o de los López, todavía actuamos como los Contreras un poco, pero no debemos de detenernos, porque ahora vive Cristo en nosotros. Así que este proceso de conversión empieza cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero no termina ahí, sino que a lo largo de nuestra vida vamos tomando esa transformación y debemos ir avanzando. Y probablemente en algunas ocasiones caigamos, en algunas ocasiones retrocedamos también en lo que ya llevamos de nuestro conocimiento, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, hacia cómo debemos ser como parte de la familia de Cristo Jesús. Por eso no quiere decir que ya nos vamos a salir de la familia de Jesús. Simplemente debemos de volvernos a enfocar en que ahora vive Cristo en nosotros y ya no vive o estamos nosotros viviendo por nuestra cuenta. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva es Cristo Jesús que está cambiando y transformando desde nuestro interior. No estamos ya más cautivos de nuestro pasado y nuestra conversión nos va a preparar para ese futuro nuevo, ese futuro que nosotros añoramos o que nosotros imaginamos. La decisión de cambiar, de transformar, está en nosotros. La Biblia nos dice que es nuestra labor ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es más que invitar a la gente a que se una a esta gran familia y enseñarles también nosotros cómo actúan ahora los hijos de Cristo Jesús. Cómo actúa ahora esta familia. Ya no se actúa como antes, ¿no? Como los López, como los García, como los Contreras. Ahora se actúa como los cristianos, como los hijos de Cristo Jesús. Así que está en nuestra cancha, es en nuestro papel,
el enseñar a las nuevas generaciones, no solo en edad física, sino a las nuevas generaciones también, a las nuevas personas que se acerquen a Cristo Jesús, está enseñarles cómo debemos de actuar, instruirlas, enseñarles de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante que las personas sepan cómo actuamos los cristianos? ¿Por qué es importante que las personas que se acercan sepan cómo Cristo espera que actuemos? Porque eso nos da una base, unos cimientos morales para actuar en nuestro día a día. Si nosotros no tenemos nada, ningún cimiento en una base moral, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar allá afuera? Pues como mejor nos complace. ¿Por qué la gente allá afuera defrauda? ¿Por qué la gente allá afuera engaña? ¿Por qué la gente allá afuera roba? Pues porque están buscando su beneficio, ¿no? Porque si yo le robo a alguien algo que me gusta, ahora yo lo tengo y no me importa que él no lo tenga. Imagínense una sociedad que todos actuemos de esa forma, que no podamos respetar a la otra persona. Seguramente esa sociedad no avanzaría mucho. Ahora imagínense lo contrario. Imagínense una sociedad basada en la confianza, una sociedad con personas basadas en el respeto, en el amor por el otro. ¿Cómo podríamos vivir? De entrada ahorraríamos mucho en chapas, en candados, etcétera, ¿no? En alarmas, en cuestiones de seguridad. Es nuestra responsabilidad entonces enseñarle a las personas el tener esos valores morales que la Biblia nos enseña, que Dios nos dejó aquí para poder convivir y para poder estar reunidos como familia. La única persona que sabe qué es lo que verdaderamente nos conviene a largo plazo, lo que nos conviene como familia, es Cristo Jesús. Así que si Él sabe lo que nos conviene, lo que debemos hacer es hacer caso y hacer lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Y eso que nosotros aprendimos o estamos aprendiendo en la palabra de Dios, se lo debemos de transmitir a las demás personas para crear esta sociedad que nosotros creemos. ¿Sí? Quizá muchos de nosotros pensamos en el cielo y que allá vamos a vivir bien y que allá no va a haber dolor y que allá no va a haber llanto y que todo va a ser felicidad. Pero Dios nos manda a establecer su reino aquí. Cuando Jesús vino a la tierra, decía, el reino está aquí. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, así que el reino está aquí y depende de nosotros si nuestra familia vive un cielo o vive un infierno. Amén.